Mi espíritu sale de mi cuerpo y se coloca en un estadio. Y me veía yo en ese estadio peleando con un principado. Yo estaba peleando con un principado de muerte que fue a buscarme. Los que estaban ahí me dijeron, tú te moriste, trata de olerte. Y literalmente yo olía muerto. Eso ha sido lo más loco que yo he vivido. Ha muerto yo. Y tiene gloria, tiene palabra, pero tiene que volver a la senda antigua. Necesitas entender el zarandeo del diablo para con tu vida, es que él sabe que sobreviviste a la necesidad del 24. Dios le bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea con ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Bienvenido a su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión tenemos una invitada, una mujer de Dios que Dios ha utilizado desde su temprana edad. No es que vieja, es joven, pero Dios la ha usado desde temprana edad. Y es para mí más que una honra, es un honor tener aquí a la ungida mujer de Dios, Dency Sánchez. Dios le bendiga, ungida. Muchísimas bendiciones, qué placer, qué honor el poder estar aquí compartiendo en tu plataforma, compartir con la audiencia de tu plataforma y de verdad que estoy segura que este tiempo va a ser muy, pero muy poderoso. Amén. Así que usted que está ahí, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Apriétese bien los cinturones, porque en los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Comparta esto, dele like, envíele esto a alguien más, porque yo sé que será de bendición para usted. Ungida, Dency Sánchez, mujer de Dios. La gente quiere saber, yo sé que hay gente de mi audiencia que la han visto predicando, ministrando, pero ellos quieren saber dónde nace Dency Sánchez. Bueno, ya como lo has dicho, respondemos al nombre de Dency Sánchez. Específicamente nacimos y nos criamos en la parte este de la República Dominicana, que sería la ciudad de San Pedro de Macorís. Y una de las cosas que siempre dije que iba a resaltar es que cuando me preguntaran que de dónde yo soy, iba a especificar que era de San Pedro, pero del municipio de San Pedro, que es Consuelo. O sea, yo vivo a 15 minutos de la ciudad. Entonces, realmente nacimos y crecimos en el municipio. Mi mamá me dice que yo soy tan consuelera que nací en Consuelo. Sí, de ahí somos, de ahí somos. Ahora, ¿cómo fue su niñez? Bueno, yo tuve una niñez muy bonita porque yo tuve una niñez en Cristo. A pesar de todas las precariedades que pudiera pasar, tuve unos padres que me hicieron entender desde pequeña que aunque me faltaran muchas cosas materiales, si Cristo era el centro de mi vida, todo iba a estar bien. O sea, yo vengo de una pobreza muy extrema. Yo vengo de una pobreza de saber qué comí, pero no sé qué voy a cenar. Desde ahí vengo. Yo vengo de saber que tengo un par de tenis, pero no podía tener el privilegio de tener 3 ni 4 zapatos. Yo vengo del proceso de pasarle el proceso de la falda negra, que es tener una falda negra o un pantalón negro y combinarlas con alguna blusa. O sea, yo vengo de un closet limitado. Yo vengo de situaciones bien difíciles, pero dentro de todo eso, mis padres siempre me hicieron entender que lo que yo pudiera estar viviendo en el momento era solo una temporada. Era como que ahora no tienes nada, pero esto va a cambiar. Entonces yo vivía como que mi niñez como que, ok, diablo, desde chiquitica. O sea, mi mamá dice que desde pequeña ellos pudieron entender el diseño de Dios en mi vida. Y mi papá fue uno de los hombres que Dios utilizó en mi vida, que me influenció de manera positiva en la formación. Y él me decía, es verdad que no tenemos nada, pero prepárate para lo que Dios va a hacer contigo. Y desde chiquita era como que, diablo, me falta esto. Satanás, es verdad que necesito esto, pero yo sé para dónde voy. Y desde pequeña yo sabía dónde iba a ir. Yo sabía que lo que estaba viviendo no era una estación final, sino era parte de lo que Dios tenía para mi vida. Ahora, sabemos que hay muchos casos de niños que nacen en una familia cristiana, pero al final de todo terminan divorciados de lo que es la iglesia. Sí. ¿Qué experiencia o cómo fue ese encuentro, sea ya un asunto espiritual a través de la Biblia, que tú dijiste, no soy cristiana solamente por lo que me enseñaron mis padres, sino por la experiencia que yo tengo con el Señor? Sí. Yo tuve una niñez
obviamente mis padres me inculcaron en el evangelio, yo soy nacida y criada en el evangelio, pero ya ese encuentro personal de decisión, de decir, yo quiero ser cristiana, fue alrededor como de los 16 años. Tú sabes que la etapa de la adolescencia es la etapa donde uno está en busca de identidad, donde uno quiere saber lo que uno quiere y a veces uno no sabe lo que uno quiere. Entonces también están las amistades que de una forma u otra te influencian bastante. Sí. Entonces yo estaba rodeada también a esa edad, tú sabes, el liceo, que la escuela, donde yo sabía que era una hija de Dios, pero también el sistema me presionaba y llegó un momento donde yo le decía, Señor, wow, sí te quiero, sí te amo, sí yo sé lo que mis padres me dicen, que yo soy escogida, apartada, pero sí pasé por ese momento donde yo sentía que la presión del grupo estaba distorsionando mi diseño. Entonces recuerdo, Dios siempre tiene hombres y mujeres y habían hombres y mujeres que se convirtieron en mi salvavidas. Cada vez que yo quería lanzarme del barco sola, ellos estaban ahí para cubrirme. Si por ejemplo veían, tú sabes que en la adolescencia uno está experimentando ciertas cosas dentro de la iglesia. Yes. Dentro de la iglesia, no porque nos lo enseñaron nuestros padres, sino por la influencia de nuestro alrededor. Y yo recuerdo que hay un pastor que se llama Pastor Aquiles, que cuando él vea la entrevista, que se la voy a enviar, él se va a reír mucho porque Dios lo utilizó a él para esto. Él es pastor actualmente, pero él se graduó y se formó con diploma y todo en el pastorado conmigo, su hija y una prima. Él decía, porque cuando él estaba alrededor de nosotros, inició el pastorado, él desarrolló mucho la paciencia con nosotros. Y yo recuerdo que él me decía, yo sé que Dios tiene algo poderoso para ti. Y cada vez que me veía como que muy fuera de lo que Dios quería, él como que estaba ahí, siempre llamándome la atención. Entonces, sí te puedo decir que ya a la edad de 17 años, cuando yo empecé a desarrollar una búsqueda profunda, sí, una cosa loca, todo empezó después del bautismo. Ay. Cuando, bautismo en agua. Sí. Cuando yo me bauticé en agua, tú sabes que siempre te doctrinan antes del bautismo. Entonces, siempre los pastores te dicen que cuando tú sales de ahí, tú vas a ser una nueva criatura. Entonces, yo me bauticé muy temprano. O sea, a mí se me entró en el chip en la cabeza de que yo iba a ser otra persona. O sea, eso fue una locura. Yo decía, todo lo que yo pueda hacer ahora lo voy a hacer antes de entrar a las aguas. Porque después que yo entre ahí, oye, algo va a pasar conmigo. Y yo recuerdo que después que yo me bauticé, literalmente me bauticé en agua y luego me bauticé en el bautismo del Espíritu. Y literalmente, yo sé que hay personas que se van a identificar conmigo. O sea, cuando yo subí y ascendí de ese bautismo, mi vida cambió para siempre. Yo experimenté una relación a otro nivel. O sea, fue una búsqueda loca que yo empecé a tener. Yo quería estar con Dios y no con mis amistades. Yo quería orar más que otra cosa. O sea, yo quería leer la palabra. Era una cosa donde yo quería estar con la presencia. Yo iba a la escuela, pero yo no me sentía cómoda en la escuela. Mi mamá me decía, tú tienes que terminar el estudio. Y yo decía, sí, yo voy a terminar el liceo. Pero yo anhelaba estar más en los altares ministrando que estudiar. O sea, yo desarrollé un hambre por el Espíritu Santo donde yo decía, Dios mío, yo lo que quiero es estar leyendo, yo lo que quiero es estar en el monte, yo lo que quiero es estar adorando, yo no quiero hacer otra cosa. Entonces ahí empecé a crecer, obviamente, bajo los patrones, como te digo, de mi papá. Mi papá me guió bastante, me guiaba, pero ese desarrollo y esa experiencia en Dios fue después del bautismo en agua. Yo creo que fue un punto demasiado importante en mi vida. Entonces, ¿cómo era esa búsqueda? ¿Cómo era? Bueno, yo recuerdo que cuando yo inicié desde joven, o sea, desde la adolescencia, 18, 19 años, era una locura. O sea, yo te hacía los ayunos de 3 días, 4 días corrido. Y las experiencias que yo tuve en esos ayunos fue terrible. O sea, yo te pudiera hablar y le pudiera hablar a la audiencia. La gente que busca monte, la gente que busca presencia, sabe las experiencias. Yo creo que las experiencias más fuertes y sobrenaturales ocurren en el monte. O sea, hay un misterio. Aparte de que Jesús oraba en el monte, cuando uno ora en el monte, uno puede entender la dimensión que ocurre en ese escenario. Y yo recuerdo que cuando yo inicié, es una locura, o sea, es que cuando tú comienzas a ir al monte, tú te vuelves loco, de verdad. Sí. Solamente los monteros me van a entender. Sí.
Porque yo recuerdo que antes de que la agenda se disparara, tú puedes creer que tú sabes que en el monte siempre la gente tiene sus vacas y sus cosas y todo. Y yo cogía un palo y las vacas, los caballos, todos los animales que habían ahí eran mi público. Y yo decía, ahora mismo no hay altar. Ahora mismo no hay escenario, pero óyeme tú, vaca, óyeme tú, bajo la ignorancia que yo entendía, algo estaba pasando. Yo empezaba a cantar y yo recuerdo que mientras yo cantaba en el Monte Santo, la gente me rodeaba y decía, esta tipa está loca. Yo decía, así como la brisa mueve los árboles, yo declaro en el nombre de Jesús que cuando yo cante, los demonios van a salir. Pero mi primer escenario no fue la multitud. Yo le cantaba a las vacas, a los burros y a los bueyes. Dios mío. Primera vez en la historia, y mi esposo sabía eso, que ha sabido muchas cosas de mi ministerio. Usted se está llevando esta primicia. Yo siempre provoqué los escenarios donde Dios me ha llevado. Yo lo peleaba en la intimidad. Yo le decía, no hay escenario aquí de altares, pues yo estoy en el monte buscando a Dios. Y literalmente, cuando yo me metía en esa locura, la gente decía, es que Dios, literalmente, yo llegaba al monte, era una cosa loca. Porque yo llegaba al monte y la gente cuando yo caminaba era una cosa, es que literalmente, para usted entenderme lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que ser un montero. Sí. Porque solamente la gente que busca a Dios en el monte sabe las cosas, las locuras que ocurren en ese lugar hablando espiritualmente. De verdad que, y todavía, el monte es uno de los escenarios que nosotros utilizamos para buscar la presencia del Señor. O sea, yo soy montera hasta la tambora. Montera hasta la tambora. Yo recuerdo que en uno de mis cumpleaños, hace como 2 años, nosotros fuimos a un yate. Yo celebré mi cumpleaños en un yate con toda mi familia. Sí. Y yo recuerdo que al día siguiente Dios me habló y me dice, tienes que bajar a la montaña. Ese día había llovido bastante, había mucho lodo, había mucho moquito. Y yo le dije a mi familia, porque corren conmigo, son más locos que yo. Yo dije, mañana no toca monte. Y yo recuerdo que yo tengo un hermano que se llama Isaac, que estaba en el monte, me veía matando los moquitos, me fui en tenis porque cada flow amerita el escenario, ¿verdad? Sí. Ok, aquí no te iba a venir con la ropa del monte, sino bajo una dimensión de gracia. Entonces, recuerdo que allá en el monte no estaba la del día anterior, que con el flow, que el vestido, allá estaba la montera, gorro, abrigo, vamos al pleito, vamos a la guerra. Y él decía, tú haces tantas cosas que es un mensaje para nosotros que de verdad que para nosotros poder vivir lo que estamos viviendo, teníamos que tener una hermana como tú. O sea, tú estabas en un yate ayer y ahora tú estás aquí en el monte matando moquitos, peleando un pleito y esto no sale en las redes sociales. Y yo le decía a ellos, este es el resultado de lo que la gente no ve. Este es el resultado de la búsqueda, independientemente de el tiempo que pase. El monte es parte de mi esencia. Yo no puedo durar mucho tiempo sin ir al monte. O sea, nosotros estábamos en la búsqueda, tú sabes que enero, que los 21 días, que la iglesia tiene su programación, es terminar e irme para el monte corriendo. Porque yo creo que la búsqueda con el Espíritu Santo, el tener esa experiencia con el Señor, el mantenerte, yo digo que el monte es una de mis armas que yo no soltaría. Una pregunta. ¿Qué experiencia? Porque ya entramos, perdóneme, pero que yo estoy entrevistando, pero a mí me gusta este asunto de búsqueda espiritual. Sí. Yo me declaré como hijo del monte. Pero, ¿qué experiencia usted tuvo con el Señor? Sea en aquellos tiempos, en estos tiempos, una experiencia que la haya marcado usted buscando al Señor en el monte. Claro que sí. Yo, más que en el monte, yo recuerdo de una experiencia que no se me va a olvidar, donde yo me tranqué en la iglesia durante 3 días. 3 días sin tomar agua, nada. Y yo recuerdo que el último día ya la cosa se pone seria. Y yo recuerdo que ese último día yo empecé a sentirme mal, pero no era un asunto físico. Yo sentía un bombardeo en el mundo espiritual. Yo sentía que algo estaba pasando y yo recuerdo que literalmente yo me desmayé y de ahí no supe nada. Y cuando yo me desmayo, estoy teniendo mi propia experiencia, pero no me imagino lo que estaba pasando en el exterior. Y entonces yo literalmente siento que mi espíritu sale de mi cuerpo y se coloca en un estadio. Y ese estadio no estaba lleno de gente, estaba vacío, pero en ese estadio yo estaba sentada y me veía yo en ese estadio peleando con un principado.
literalmente un principado de muerte, lo entendí así después que me desperté. Y estoy peleando. Y recuerdo que en todo el estadio, la misma presencia del Señor se sentía. Y vencí al gigante y luego desperté. Cuando yo despierto, yo veo a todo el mundo llorando. Dios mío, literalmente los que estaban ahí me dijeron, tú te moriste. O sea, pálida, yo estaba peleando con un principado de muerte que fue a buscarme. Literalmente, porque es que cuando tú tienes una gran victoria, cuando tú tienes una búsqueda, hay dos cosas que el diablo va a hacer: intentar detenerte o intentar matar. Y yo recuerdo que Satanás literalmente dijo, si esta tipa sale de estos 3 días de ayuno, la candela y el golpe que viene para el infierno va a ser terrible. Yo siento a Dios aquí. Y yo recuerdo que estaba todo el mundo llorando y yo, ¿qué pasó? Y me dice, Dios mío, tú volviste a la vida, pálida. Literalmente era tan fuerte que la persona que buscaron, que estaba al lado de la casa de la iglesia, me dijo, trata de olerte. Y literalmente yo olía muerto. Eso ha sido lo más loco que yo he vivido. A muerto yo olía. Entonces, de ahí fue un antes y un después, porque yo dije, diablo, si no pudiste matarme cuando pudiste, prepárate que vas a tener que soportar lo que Dios va a hacer en este ministerio. Y después de ahí fue una tremenda locura. Siempre la gente cree que después de un ayuno, después de una búsqueda, Dios te va a dar la cabeza de Goliat. Y tú te has equivocado, Dios mío, pero profeta, yo estoy buscando a Dios, yo estoy buscando en el monte, yo siento que en el matrimonio hay guerra, yo siento una batalla, yo siento que en vez de ir para adelante, yo voy para atrás. Pero profeta, si Dios me habló que iba a bendecir mi ministerio, porque la agenda está cerrada. Pero profeta, si Dios me habló de expansión, porque yo me siento entre la espada y la pared. Es que cuando Dios te introduce en una búsqueda intensa, después que tú salgas de ahí, no va a venir el escenario que estás esperando o la victoria. Vas a tener que entrar en un proceso, y eso es bíblico. Cuando Jesús duró en el desierto, guiado por el Espíritu, los 40 días y los 40 noches en el desierto, de ahí no vinieron los ángeles. Lo que vino primero fue el tentador. Porque Satanás siempre va a querer intentar arruinar lo que ya tú obtuviste en el mundo espiritual. Wow, yo siento a Dios aquí. Así que si tú estás peleando un pleito y tú sabes que tú tienes esa victoria en la mano, Él va a querer, aleluya, tratar de arruinar, interrumpir, aleluya, esa victoria que Dios te va a entregar. Era una guerra espiritual. Era una guerra cuerpo a cuerpo. Antes de que vinieran los ángeles y le sirvieran, primero vino el tentador. Pero me llama mucho la atención, y nosotros tenemos un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado. El tentador nunca va a venir si tú no estás preparado. La Biblia dice que terminando el tentador llegó. Porque si el diablo está preparado para arruinarte, hace tiempo que ya Dios te preparó. Cada vez que Satanás prepara un golpe letal para destruirte, aleluya, hace rato que tú estás preparado. El que cae es porque era una copia china del verdadero evangélico. Porque un hombre revestido del Espíritu Santo es un hombre que resiste. Y una de las cosas que va a hacer Satanás es que en medio de una búsqueda se van a activar todas tus necesidades. Él había terminado el ayuno y Satanás sabía que él tenía hambre. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y ahí Jesús desata un principio poderoso que todavía ha sustentado a hombres y mujeres de Dios que no quieren caer. Porque hay gente que justifica su pecado con la necesidad que tuvo en el momento. Hay gente que peca y dice, no es que yo pequé porque yo necesitaba algo en el momento. Y Jesús establece un principio y dice, es verdad que mi cuerpo tiene hambre, pero le habla directamente al infierno y le dice, diablo, no solo de pan Amashandaya. Vivirá el hombre. Yo siento, que yo estoy hablando en esta hora con hombres que lo está sustentando no es el trabajo, porque no tienes trabajo. Con gente que lo está sustentando, aleluya, no es una remesa porque ya no te la están enviando. Con gente que lo que te está sustentando no es el ministerio, porque mamá,
Papi, tienes la agenda cerrada. Lo que te está sustentando a ti es una palabra. Y en medio de la escasez le estás diciendo al diablo, no solamente del carro que dañaste voy a vivir. Yo vivo de una palabra que salió de la boca de Dios. Diablo, no solamente de lo económico yo voy a vivir, sino de una palabra. Y cuando tú vives y caminas por la palabra te sustenta. Te sustenta la palabra. La palabra es la que te sustenta. Tú no dependes de una agenda abierta. Yo he conocido ministros que Dios le habla, métete 40 días, sepárate, busca la palabra, Señor, pero yo dependo de una agenda. No, tú no dependes de una agenda. Tú dependes de mi presencia. Y es importante que esta generación entienda que lo que te va a sustentar en el momento más fuerte de tu vida es una palabra de parte del Señor. Entonces le dijo, yo tengo necesidad, pero yo no dependo de mi necesidad. Hay gente que hay personas que lo gobierna es la necesidad del momento. Hay gente que por eso es que vive en un yo me caigo y me levanto. Ay, no, es que yo estaba débil y caí. Pero hay otros que dicen, es que Satanás no va a tentar. Hay gente que tiene que decir, diablo, tiéntame, yo voy a temblar, pero no voy a caer. Porque todo hombre y mujer de Dios va a ser tentado y va a temblar. Si usted me dice a mí que usted ha sido tentado y usted no ha pensado fallarle a Dios, usted es un mentiroso. Sí. Porque los hombres y mujeres de Dios temblamos, pero no caemos. Los hombres y mujeres de Dios le decimos al diablo, yo no voy a vender mi progenitura por un plato de lenteja. Y entender que la necesidad es momentánea, pero la palabra de Dios en tu vida, eso sí es eterno. Dios mío. Amado, aquí hay una presencia. Sí, se siente algo sobrenatural. Fuerte. Hay algo muy sobrenatural. Oh, gloria a Dios. Dios mío. Aleluya. Hay una presencia y nosotros creemos y oramos en el nombre de Jesús para que para que esa misma presencia, yo soy tú y yo no soy egoísta. Yo comienzo a mandar esta transmisión a personas porque olvídate de lo que tú puedas ver. Olvídate que fue con maquillaje. Olvídate de eso en este momento. Ay, Dios mío, pero que la veo como que muy moderna. Tú vas a desperdiciar este mancar. Yo no me quito el maquillaje si esto se está distrayendo, porque aquí no hay toallitas húmedas. Pero no permitas que lo que tú puedas ver interrumpa lo que yo te estoy entregando. Si hay alguien que te está desconcentrando en los comentarios, sí, tiene gloria, tiene palabra, pero tiene que volver a la senda antigua. Olvídate de eso y enfócate en esto. Necesitas entender que el zarandeo del diablo para tu vida es porque él sabe que lo que viene, mira, nosotros teníamos un tema aquí, no estamos yendo lejos, pero aquí te hace lo que Jehová diga. El zarandeo del diablo para con tu vida es que él sabe que sobreviviste a la necesidad del 24. Y lo que viene para el 2025 es provisión. Lo que viene para el 2025 es que lo que tú vas a ver en el 2025, Dios está hablando con gente directa. Sí. Hay gente específica que va a ver esta transmisión y Dios te dice, contigo estoy hablando. Y te vine a decir que como no caíste ante el zarandeo del infierno, lo que yo voy a hacer contigo es sobrenatural. Que entiendas, que comas y bebas. Si tú estás como Elías en medio de una depresión, después que te entregué una victoria con los profetas de Baales y que le estás diciendo a Dios que te moriste, come y bebe, que el mal comido no piensa. Come y bebe y levántate y toma el ministerio que Dios te entregó. Porque ahora es que tú vas a ver cómo el cielo se abre a tu favor. Ahora, Daisy, Dios mío, esto está muy fuerte. Muy poderoso. La palabra dice, come y bebe porque el largo camino te resta. Excelente. Ahora, hay un punto. Yo quiero saber cómo después de esa guerra que tuviste, que te visitó ese espíritu, ese principado, ¿cómo se desarrolló tu ministerio? ¿Cómo fue que comenzaste a darte a conocer con esa unción? Porque los tiempos han pasado. Hay cosas que la gente puede decir, no, esta es la senda antigua, pero no hay una senda antigua más que esta gloria. Así es. Esta gloria que está aquí, que tú cargas, eso es algo que eso es senda antigua de verdad. Exacto. ¿Cómo fue este asunto que comenzaste en el ministerio? La gente supo de Daisy Sánchez. Bueno, los seguidores míos de verdad, cuando hablo de verdad, hablo de los viejos, de gente que tiene 10 años siguiéndome, saben que yo no inicié predicando. Quizá la gente dice, ¿cómo que no? No, yo inicié en la adoración. Recientemente nosotros grabamos un video hace una semana en TikTok
de una adoración y ese video entre días se fue a 1.5 millones. Sí. Loco, o sea, porque la gente no sabía que cantaba. Entonces, la gente de atrás decía, no, pero que ella inició ahí. Yo inicié en la adoración. Ese ministerio se desarrolló desde pequeñita. Mi papá y mi mamá sabían que yo cantaba. Mi mamá canta, yo tengo una hermana que canta. O sea, vengo de una familia que muchos cantan. Entonces yo empecé a adorar, pero mi forma de adorar era de la misma manera que la gente me está viendo adorar ahora. Espontánea. O sea, en medio de la adoración en ese tiempo, tú sabes que era una exigencia con lo melódico. La gente se enfocaba mucho en la melodía, en lo melódico, pero mi adoración y la gente que me sigue, o sea, la adoración hacia Dios, que me sigue desde ese tiempo, sabe que la adoración mía siempre ha sido profética. La adoración que yo le doy al Señor siempre ha sido una adoración profética. O sea, yo te empiezo adorándote, yo empiezo exaltando al Señor, pero en medio de la adoración cosas extrañas ocurren. Y yo recuerdo, o sobrenaturales, yo recuerdo que yo inicié cantando y la gente empezó a invitarme a todas las iglesias. Y hablábamos detrás de cámara que lo profético vino juntamente con la adoración. O sea, la adoración detonó lo profético. La adoración atrajo lo profético. Por eso es que yo moriré siendo adoradora. Por eso que la Biblia dice que tales adoradores busca el Padre. Porque solamente una adoración genuina abre talentos y ministerio que tú tienes, pero que tú lo desconoces. Hay gente que está haciendo cosas ahora que no sabía que tenía y lo que detonó eso fue la adoración. La adoración es capaz de activar cosas que probablemente no estaban para ti, pero se pusieron a tu favor. Wow. Eso es capaz de hacer la adoración. Entonces yo empecé a adorar y recuerdo que en medio de la adoración empezó lo profético. Y cuando empezaba a predicar, la gente me invitaba y empecé a tomar carácter con esto. Empecé a estudiar, empecé a profundizarme más en la palabra. Yo decía, no, yo no voy a estar hablando cosas que no son. Yo no voy a estar inventando. Yo no voy a estar repitiendo lo que escucho. Yo quiero tener revelación de la palabra y esa revelación la iba a obtener mediante la búsqueda. Y empecé a buscar al Señor, pero de una manera loca. Y empecé ahí a buscar. Entonces ahí de ser la adoradora, entonces me convertí en la predicadora. ¿Y cómo fue eso de la predicadora? Sí, como te digo, esa transición vino porque cuando me invitaban a cantar, ahí yo empezaba a dar palabra. Por ejemplo, yo cantaba, establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón. Y empezaba a decir, hay alguien aquí que Dios le está diciendo, óyeme bien, la gente que está aquí son como el bendición, que no se va. Y ahí se metió una locura. Entonces, en vez de terminar cantando como terminan los adoradores, con las notas como se ensayaron, yo recuerdo que los músicos míos era una guerra. Sí. Me decían, ¿para qué ensayamos si tú no vas a hacer lo que ensayamos? Porque no, tú vas a ver que yo vamos a hacer lo que ensayamos. Y no, yo terminaba, prendí en candela, con los zapatos, todo, era una locura. Y yo decía, Dios mío, entonces ahí dije, Dios mío, pero yo estoy dando palabra. Entonces los pastores empezaron a identificar, hay algo en esta muchacha. Hay un evangelista ahí. Empecé en lo evangelístico, luego se dio lo profético y por ahí, hasta este momento. Ahora, pero hay un video que la gente lo ve, lo observa y todavía lo sigue reproduciendo. Y es sobre la temática de cómo se me metió un zapato. Entonces me gustaría que me digas cómo fue eso, qué pasó ahí, porque eso como que... Es una locura. Literalmente te están buscando porque se te quedó un zapato en la eternidad. Después de ese video fue un antes y un después. Yo recuerdo que yo estaba en el punto fuerte a nivel ministerial en cuanto a lo evangelístico, las prédicas. O sea, ahí yo adoraba mucho, pero también me invitaban a predicar. Y yo recuerdo que en ese evento específicamente, en un humano fuera del humano, eso era una locura. Dios mío, qué locura. Y yo era una de las hembras o mujeres féminas que íbamos a ministrar ahí. Y yo recuerdo que cuando yo estaba sentada, yo tenía unos zapaticos que yo se le di candela a esos zapaticos. Sí. Le di demasiada candela a esos zapaticos. Yo recuerdo que ya estaban fuertes. Yo tenía mi mensaje hecho, el mensaje estaba preparado. Y cuando yo dije, Dios mío, aquí hay una batalla. Y cuando me estoy subiendo al altar, de repente siento la presencia del Señor que me dice, quítate un zapato. Y me quito el zapato que está como que él se va a despegar. Y literalmente ahí el Espíritu Santo me dice, di tal cosa. Este es el tema del mensaje. Y yo digo de repente, en esta noche vamos a predicar con el tema
te están buscando porque se te perdió un zapato en la eternidad. Después de ahí fue un antes y un después. O sea, yo empecé a hablar misterioso, fue una locura. Y yo recuerdo, porque la gente literalmente siente palpable lo que estaba pasando ahí, pero era más fuerte lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo que era tan terrible que hay todos los evangelistas que iban a ministrar ahí, muy fuertes, muy fuerte la palabra. Yo estaba creciendo, literalmente. Empezaron a decirme, esta muchacha es un espíritu, porque cuando ella agarra el micrófono algo pasa. Y literalmente yo he ido a iglesias que toman el riesgo a veces hasta de invitarme. Y cuando yo voy a las iglesias y se alma todo el corredero, dice, Dios mío, lo único que cambió en esta mujer fue la carátula. Porque esta tipa sigue siendo la misma loca. O sea, de que tienen el contacto. Porque la imagen puede decirte una cosa, las redes pueden decirte una cosa. Y por eso ahora las cosas han bajado muchísimo, pero tú sabes que llegó un tiempo donde la gente le dio duro a Daisy Sánchez. Sí. Críticas, cuando yo salí de la transición de lo que se ve, porque sigue siendo la misma loca, la gente entonces empezó y yo nunca me detuve, porque yo entendí que Dios fue el que me llamó. Cuando tú sabes que Dios fue el que te llamó, tú entiendes que el único que tiene la llave de cerrar y abrir es Él. Yo le decía, Señor, y yo recuerdo, hablando ahí, ay Dios mío, es que son tantas cosas. Yo recuerdo que cuando yo entré a esa transición para seguir con lo del mensaje, todas las puertas se cerraron, amado, todas. Yo creo que la pregunta que deberías hacerme es, y que yo me la voy a hacer ahora mismo, es como que, ¿cómo inicias en las redes sociales? Y yo te respondería, ¿cómo inicio en las redes sociales? No me querían en sus iglesias. La gente me cerró la puerta. La gente hizo campaña. La gente llamaba a los pastores y a los ministros para que no me invitaran porque yo me había modernizado. No le inviten que ella es moderna. No le inviten que ella ahora usa maquillaje. No le inviten porque ahora ella usa pantalón. Y yo recuerdo que fue un proceso muy difícil. Oye, y hablo esto y me pongo como así porque fue muy difícil. Yo le decía al Señor, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque es que yo amo predicar. Yo no predico, no, es que yo quiero predicar, yo amo predicar, yo necesito tener un micrófono en la mano. Y el Señor me dijo, prepárate porque si ellos no te quieren en sus altares, te van a tener que escuchar por las redes sociales porque tú no te detienes. Y por eso yo inicié en redes sociales. O sea, yo inicié con mi página de Facebook, que la creé en el 2015. Mi página de Facebook es la página más fuerte que tiene más de 500,000 de seguidores y fue con esa página que yo inicié. Y el Espíritu Santo me decía, si ellos no te quieren ver en sus altares, le vas a salir en las redes sociales. Y eso fue terrible. Ahí el ministerio se comenzó a internacionalizar. Entonces la gente no me invitaba en la República Dominicana, pero afuera yo vivía afuera. O sea, fuera del país. Luego el Señor empezó a romper y ahí. Pero yo inicié en las redes sociales porque la gente no me quería en los altares. Yo inicié en las redes sociales porque la gente no me invitaba. Yo inicié en las redes sociales porque había mucho rechazo. La gente no sabe cuánto daño le hace al ministro cuando hace estas cosas. Yo porque tenía una identidad muy clara desde pequeña, pero hay gente, el sistema ha hecho que mucha gente se vaya al mundo. Porque lo que usted no entiende, usted no puede criticarlo. En vez de usted estar señalando, yo no tuve mucha gente que me ayudara en ese proceso. Fueron muy pocos. Hubieron, sí, pero muy pocos. Porque entendí ahí que habían personas que solamente estaban conmigo por lo ministerial y otros estaban conmigo por quien era Daisy. Y cuando se fue esa fama de los altares, ahí yo entendí quiénes iban a caminar conmigo en el ministerio. Y después de ahí vino la visa americana, que eso es otro testimonio. Todo. O sea, yo literalmente cuando fui a buscar visa americana tenía 500 pesos en la cuenta y yo no tenía cuenta. Yo abrí la cuenta cuando iba a buscar la visa. Espérate, Daisy. Según lo que yo me han dicho, no he ido a buscar todavía, pero según lo que me han dicho, que tú debes tener dinero en la cuenta. Y si no tienes, pídelo prestado para que te lo depositen. No. Todo eso. No, yo te puedo decir que no. Mira, lo de la visa americana, nosotros, ay Dios mío, que Dios ha hecho cosas aquí, Dios sabe, porque le estamos hablando todos estos temas. La visa americana para mí es un testimonio. Yo recuerdo que había un grupo que iba para Boston de 14 personas y ya todo estaba armado. Todo estaba listo. Yo no era parte de ese grupo. Y yo recuerdo que me dijeron que había una persona como que no iba a ir ya. Y la persona que literalmente en ese momento era... Porque yo soy una persona que anda con los pies en la tierra. Yo sé quién me ayudó. Hay gente que cuando sube como que se le olvida. Yo subo mi pie muy en la tierra. Que fue el presidente del Ministerio Humano Fuera del Humano.
él quería introducirme, pero él tenía una demanda con eso, que él decía, todo el que está aquí es que yo quiero que sea Dios. Y él tenía mi nombre en su mente, pero él dijo, si la persona que no está extendiendo la invitación, que fue una guerrera, no recuerdo su nombre, y le dijo, si ella me dice de Densi, yo la invito. Yo recuerdo que cuando él me dice que cuando él le dijo a la selva, mira, hay una persona que no va, vamos a ver cómo lo hacemos. Ella dice, hay una muchacha loca, loca, loca de San Pedro, loca. Esa tipa está loca que a mí me gustaría tenerla. Y él no quería decir el nombre. Ella es como Sánchez y él le dice, Nancy Sánchez, ay, Dios mío, esa misma, llámala. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo me estaban invitando mucho para Estados Unidos. Yo recuerdo que hay un pastor que me llamó. Cuando él me llama y me dice, mira, Nancy, no tenemos mucho tiempo. O sea, esa gente tenía meses preparándose. Yo no tenía nada. Y yo recuerdo que un pastor me llamó. Yo sentí que esa era la señal. Sí. Yo dije, uy, es que Dios me quiere, porque tú sabes que los hombres y las mujeres de Dios nos movemos por señales. Y yo recuerdo que cuando el pastor me llama y me dice, ora porque yo te quiero aquí en Estados Unidos, me llama Smith y luego él me llama y me dice, ¿ya tú tienes visa? Yo le dije, no, yo no tengo visa, yo la voy a buscar. ¿Tú estás escuchando? Sí. Yo le dije, no, coordine, ¿cuál es la fecha del evento para Estados Unidos? Porque yo no la tengo, pero yo la voy a buscar, que me la van a dar. Yo recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar, yo desaté unas cuantas palabras en ese lugar que la abogada de ese lugar dijo, Dios mío, aquí se siente Dios. Y de 14 se la dieron a 4. Yo recuerdo que en ese momento me dieron todo lo que yo tenía que buscar. Y yo decía, bueno, yo no tengo nada de esto, pero yo voy a buscar la visa porque ya Dios me la dio. Y yo recuerdo que yo fui al banco y yo dije, no, con fines de visa americana. Y me decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le digo, me dice ella, dime tu cuenta. Yo cuenta, pero cuenta cosa que yo ahora. Dice, tú no tienes cuenta. Y me dice ella, pero en mi vida tú no podías solicitar visa. Y yo, no, es que yo no lo voy a solicitar. Yo voy a buscar la visa. Yo no voy a solicitar visa americana. Ese fue mi lenguaje de no, es que yo no voy a solicitar. No, es que yo no voy a ver si me la van a dar. Es que yo voy a buscar algo que ya Dios me dio. Y está allá y tengo que buscarlo. Yo no voy a solicitar. Ese fue mi lenguaje desde el primer día. No, que quizás no te la den. No, es que ya me la dieron. Yo empecé a influenciar toda mi atmósfera con ese lenguaje. Y yo recuerdo que ella me dio la carta porque tenía que sacarla y tú sabes que por lo menos un movimiento. Yo echaba mis 200, sacaba mis 300 y Fui una carta flaquita porque era una sola. O sea, que hay gente que de adelante, de atrás. Sí. Mi pastor me preparó una carta y yo fui con 3 papeles. La invitación de quienes me invitaban, los 500 pesos y la carta de mi pastor. Y cuando yo llegué ahí, en la guagua que nos fuimos los 14, estaba toda la gente importante. Había gente ahí con trabajos buenos, gerente de banco, con unos folders llenos de hojas. Y yo tenía mi folder ahí guardadito en la cartera porque me daba vergüenza sacar eso. Yo decía, Dios mío, aquí hay más de 20 y 30 hojas que tienen esta gente y yo nada más tengo 3 hojas. A mí me van a llamar que yo estoy loca. Y y tú, y lo tuyo, y esta red. Y yo, no, es que yo voy a buscar algo que ya me entregan. Yes. Ya yo tengo todo ahí. Y yo recuerdo que de los 14 se lo dieron a 4. Yo recuerdo que a las 10 primeras personas se la negaron. Y yo fui la número 11. Cuando yo estoy ahí en el asunto de la visa americana, él me pregunta, ¿qué vas a Estados Unidos? Yo le dije, no, tenemos un evento, vamos para allá, yo soy predicadora. Y él me está mirando de arriba abajo. Y él desde que me vio, él sabía, no es ahora que yo me puedo dar cualquier flow. Sí. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo no había ropa de marca. Era chino o a bájate boutique. Y chino cuando eran baratos, porque ahora los chinos están cotizados. Sí. Ahora tú vas a un chino y un chino te vende a tú una blusa a 1,500 pesos. Sí. Entonces yo fui y él me miraba. Y literalmente me miraba y miraba los papeles porque yo tenía todas las cualidades para quedarme en Estados Unidos. Y él me dice, dime una sola cosa que me haga a mí saber que tú no te vas a quedar en Estados Unidos. Yo le dije, mi familia. Mi testimonio con mi familia es que hace más de 12 años yo tengo la responsabilidad de mi familia total. Eso es otro testimonio. Y cuando él me mira, yo empecé a hablarle, yo empecé a subir, no, es que yo vine, yo empecé a hablarle en el espíritu y en esos lugares tú no podías hablar la voz. Y él era joven, te puedo decir que hace como ya años, y si yo lo veo recuerdo de él, y yo empecé a subirme, yo le decía, no, es que Dios, eso fue terrible, ahí yo empecé a hablar cosas. Y el seguridad se va acercando y él le hace señas que no me detenga. Él se para y cuando se para, viene de allá para acá, pero yo estaba así, seria, y él me miraba y se reía. Y el seguridad se acercaba porque yo, pero una locura. Hay testimonio que la gente inventa, pero el que fue a buscar y va a ver esto sabe que fue así. Y el que estaba detrás de mí
un evangelista, porque te digo, se la negaron a 10, yo comienzo a entrar, y un evangelista que estaba detrás de mí dice, esta tipa acaba de abrir un portal y yo voy para adentro. A mí no me la van a negar. Él dijo, esta tipa desató algo. Cuando él vino de allá para acá, dijo, tu visa ha sido aprobada. Yo dije, Dios mío. Sí, me fui, ahí no se puede hacer bulla. Eso es algo muy, tú entras en embajada y tú estás en Estados Unidos. Y yo recuerdo que el de atrás dijo, Daisy lo abrió y yo voy a entrar. Esta puerta no fue mía, esta puerta es de ella, pero yo voy para adentro. Y le dieron la visa. El que estaba detrás de él hizo lo mismo. Dijo, yo voy a entrar detrás de este. Y se la dieron, y la última también se la dieron. De 14 o 15 o 16 se la dieron solamente a unos cuantos. No pasaba, yo creo que ni de 6 personas. Y así fue que yo obtuve mi visa americana. Entonces, después de ahí, como te digo, de ahí, desde que se me perdió el zapato de la eternidad, en ese mismo momento Dios empezó a darme el mensaje, porque ese mensaje era para personas específicas. Sí. Y cuando yo miraba el mensaje, yo decía, Dios mío, pero... Y cuando lo miraba y lo veía, yo decía, Dios mío, realmente, porque todo lo que yo dije ahí no estaba ni siquiera, yo no lo había estudiado. Dios tomó mi boca y yo empecé a hablar. Y yo miro ese video ahora y yo siento la gloria de Dios. Sí. Yo digo, Dios mío, qué locura. Es lo único que puedo decir, porque quizás no sea la mega prédica con los reverendos códigos que vayan direccionados con la mejor hermenéutica, pero era un mensaje que mucha gente los levantó, los restauró, y ese mensaje detonó. En toda esa cruzada, prédica que ha tenido Daisy, tanto aquí en República Dominicana como fuera del país también, porque hablamos de la adoración, sí, hablamos de los mensajes del evangelismo, pero ya en lo profético, ¿cómo entendiste que no solamente eras alguien que cantaba, alguien que evangelizaba con su mensaje, sino también que cargaba lo profético? Sí. Y cómo una experiencia en una prédica que tú dices, wow, fue muy puntual, sí, lo profético, eso dejó impactado a la gente. Yo le digo, ustedes tienen que tener cuidado, porque lo que no me habla la carne me lo dice el espíritu. A veces cuando hay turbulencia en la casa, le digo, aquí hay un Joná que hay que tirarlo para el mal, porque solamente los Joná activan tormentas que no tienen que ver conmigo. ¿Qué están haciendo?